Bueno, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Luis Lozano, estoy a cargo de esta charla, esta clase dedicada a comunicación y participación ciudadana en el marco de este seminario sobre análisis criminal y persecución penal estratégica. Soy licenciado en Ciencias de la Comunicación, me especialicé en políticas públicas en materia de comunicación y derechos humanos, y desde hace varios años ya trabajo en las áreas de comunicación, relaciones institucionales de distintos organismos de la Administración de Justicia. Desde 2016 soy director de Relaciones Institucionales del Ministerio Público Fiscal de la Nación. Además me desempeño como docente e investigador en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Sociales, en la materia Derecho a la Información. Y desde ese recorrido, desde ese lugar, quería proponerles compartir en este rato una hoja de ruta, unos principios para construir una agenda en torno a estas temáticas. Estas temáticas que muchas veces son recuperadas y puestas en el centro de la agenda pública, tienen una centralidad desbordante por momentos, muy habitualmente asociada a demandas punitivas, luego junto con esas demandas y esa sobrerepresentación en la agenda pública, en la agenda mediática, las preocupaciones y los debates en torno a estos temas decaen y vuelven a ser dejados de lado o a ser abordados desde antiguos paradigmas, y la oportunidad de volver a discutir la institucionalización de políticas de comunicación asociadas a las instituciones del mundo de la justicia penal y particularmente al diseño de una política criminal quedan de lado, se van perdiendo. No obstante lo cual, en los últimos años hubo algunos avances que es interesante recuperar y a los que me voy a dedicar un poquito más adelante. En ese sentido, para mí es particularmente importante poder acercar herramientas del campo de la comunicación, de los derechos humanos y del análisis, el diseño de política pública para trabajar estos temas. De todas maneras, y más allá de que se trata de una clase no sincrónica, les van a quedar mis datos, pueden acceder a mi contacto a través de quienes coordinan este seminario para cualquier duda o consulta que surja a posteriori. Bueno, les propongo entonces acompañar estas reflexiones, esta charla con una presentación que voy a compartir. Ahí deberían estar pudiendo ver sin problemas las diapositivas. Bueno, en principio, como les decía, pensar un poquito algunos apuntes, alguna hoja de ruta para los debates en torno a estos temas. Lo primero, lo que tiene que ver con la comunicación de la política criminal a la comunicación de los ministerios públicos y la comunicación judicial. Este recorrido que no siempre está claro, son campos todavía en construcción, campos todavía difusos. Recién podemos pensar en definiciones más precisas en torno a lo que es la comunicación judicial. Todavía la idea de una comunicación de la política criminal o una comunicación que funcione como un engranaje más que aporte a un diseño de política criminal es algo que estamos lejos de lograr. Y sin embargo, no puede dejar de ser un objetivo para quienes reflexionamos sobre esta práctica. Primero, institucionalizar este concepto de comunicación judicial y después pensar específicamente en lo que tiene que ver con la política criminal más allá de lo judicial. Y ahí aparece la idea de consolidar las políticas de comunicación desde el actor privilegiado de la política criminal, que son los ministerios públicos. Entonces, cualquier experiencia ya más cercana al rol de los ministerios públicos, y las podemos encontrar especialmente en los países que han avanzado y en las jurisdicciones también en nuestro país, en las distintas provincias que han avanzado en la implementación de modelos acusatorios con mucho mayor claridad. Esto en el sistema federal todavía es mucho más difuso, la comunicación judicial domina el panorama, la mayor novedad, lo vamos a ver ahora un poquito más adelante, lo vemos en esta misma placa, aparece asociada a la creación de espacios como el CIJ, el Centro de Información Judicial, porque por supuesto quien todavía tiene
el poder que tiene el Poder Judicial en un sistema mixto tiene también ese control de la información y de la circulación de la información, ¿verdad? Control que por supuesto está en disputa y está muy bien que así sea. Estos conceptos los debates en torno a estas cuestiones tienen una evolución histórica en Argentina, claramente. Ahí aparece, nosotros tomamos un punto de referencia desde la recuperación de la democracia, que es la información en torno a la investigación que llevó adelante la Fiscalía para el juicio de las juntas militares entre 1984 y en el juzgamiento en sí en 1985. Ahí primero se planteó toda una disquisición en torno a la investigación de la Fiscalía. Los organismos de derechos humanos dudaban también de cuánto contar de eso que iban conociendo del trabajo que estaba llevando adelante la Fiscalía. Y después, mucho más concretamente, algunos de ustedes lo habrán vivido, lo recordarán, o lo habrán leído en algún texto, porque hay varios autores que trabajaron esto desde el periodismo, desde las ciencias sociales, incluso desde un abordaje más jurídico, como Gabriel Ignacio Anitua, la disputa en torno a la transmisión por televisión del juicio a las juntas, y la decisión que finalmente toma el tribunal de la Cámara Federal de permitir la transmisión, pero no en directo, en diferido y de algunos fragmentos del juicio. Por supuesto, con los años se recuperan las grabaciones completas del juicio, hoy están disponibles en diversos archivos, hubo recuperaciones integrales, incluso en proyectos recientes de Canal Encuentro y de otras realizaciones audiovisuales, pero en el momento la disposición es que no se transmite en directo, que se transmite en diferido y algunos fragmentos. En esa línea, las experiencias de la década de 1990 no son muy innovadoras al respecto. Al contrario, el juicio a las juntas queda como un hito de participación y de difusión. En la década del 90 se va gestando un sistema cada vez más fragmentado en materia del manejo de la información, predomina el off the record, se van poniendo los cimientos de una relación que dura hasta hoy de discrecionalidad en el manejo de la información por parte de los operadores judiciales, puntualmente de los jueces y también de los fiscales. A partir de la década de 2000, esto tiene un cierto recambio a nivel macro institucional con la renovación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la Corte obviamente en una primera estrategia muy marcada por el clima de época, de diferenciación de lo que había sido la llamada mayoría automática del menemismo, y al calor de lo que fue el proceso post-2001, la nueva Corte que se constituye entre 2004 y 2005 trae consigo una agenda de transparencia, audiencias públicas, agendas de reuniones de los ministros de la Corte que se empiezan a publicar, y de la mano de ese proceso aparece también la necesidad de creación de un sitio web oficial. En un principio se piensa como un sitio de jurisprudencia, y luego avanza hacia la conformación como un sitio de noticias, de información, que es el CIJ, el Centro de Información Judicial. Su creación se decide en 2006, finalmente se implementa 2 años más tarde, en 2008. En esa misma línea, siguiendo un poco ese antecedente, pero ya con una impronta mucho más asociada a la comunicación de una estrategia de análisis criminal, de cuestiones asociadas al rol de un ministerio público que ya se empieza a pensar como un ministerio público de cara al acusatorio, y de persecución penal estratégica. En 2012 se va a sumar la experiencia del sitio de noticias del Ministerio Público Fiscal de la Nación, de la que me tocó formar parte desde su creación, con el sitio web fiscales.gov.ar, a donde empieza a reunirse la información producida por las fiscalías federales de todo el país. A eso se suman con los años otras experiencias. El Ministerio Público de la Defensa de la Nación, la Defensoría General de la Nación, hizo su propio recorrido, en un principio con un sitio dedicado
solamente a seguir la actividad de la Defensora General, después complementó eso con el trabajo de capacitación, con el trabajo de sus áreas de jurisprudencia, y hoy aparece como aprovechando mucho más los canales de redes sociales. El Consejo de la Magistratura llevó adelante otra estrategia completamente distinta, que avanzó recién en 2016, 2017, con un sitio que trajo un cambio importante, pero que no se configuró como un sitio informativo de coyuntura, en el sentido estricto, sino que se configuró más como un sitio dedicado a la rendición de cuentas, ¿no? A su vez, muchos de estos organismos, y también esto tuvo lugar en algunos ministerios públicos provinciales, particularmente en provincia de Buenos Aires, en Mendoza, en Córdoba, hay experiencias también en Chubut, de ministerios públicos que avanzaron en su propio desarrollo de áreas de comunicación. Esto se tradujo en una primera oleada de institucionalización, diríamos entre 2006 y 2012, más o menos, donde muchos de estos organismos avanzaron en la creación de direcciones de comunicación, direcciones de relaciones institucionales, muchas veces asociadas a áreas de participación ciudadana o vinculadas a sus propios oficinas de acceso a la justicia, o muchas veces se crearon en paralelo con oficinas de acceso a la justicia, como ocurrió en el Ministerio Público Federal, pero de manera concomitante en el tiempo, y con un trabajo conjunto pensado de manera articulada, es decir, de la mano de la institucionalización de estas primeras políticas de comunicación en el ámbito judicial penal y en el ámbito de los ministerios públicos, aparece también esta preocupación por la participación ciudadana, por el cruce entre comunicación y acceso a la justicia. Esto es bien interesante porque pone en juego ya un primer modelo de comunicación respecto a estas agendas, a estas temáticas, que es el que asocia esa comunicación con el ejercicio del derecho a acceso a la justicia. Esto es muy importante, es un modelo muy propio de los estándares de derechos humanos, los estándares que surgen del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que vamos a ver ahora en un ratito, pero no es el único paradigma posible de avance en estos temas. De hecho, vamos a encontrar también avances en materia de comunicación en gestiones que no se basan en este paradigma, que no ven a la comunicación como una herramienta para el acceso a la justicia, sino que ven a la comunicación de los asuntos vinculados a la política criminal como una experiencia exclusivamente ligada a la rendición de cuentas, a la transparencia, sobre todo en el manejo de fondos, y sobre todo a la lucha contra la corrupción, por ponerlo, digamos, en términos casi mediáticos. Digo, desde distintas miradas han habido avances, y esto se relaciona con el último punto que tenemos en esta placa, porque bajo esa lógica de la rendición de cuentas, la transparencia, en el año 2016 el Congreso sancionó la Ley de Acceso a la Información Pública, la Ley Nacional de Acceso a la Información Pública, 27.275, una ley largamente reclamada por diversos organismos de la sociedad civil, que se había debatido y que no había alcanzado un acuerdo político a lo largo de más de una década, y que finalmente se aprobó en un proyecto de ley que fue muy criticado, que de hecho desde la academia tuvo algunas críticas fuertes respecto a su institucionalidad, porque se decía o se presentaba como una regulación inspirada en la ley modelo de acceso a la información pública de la OEA, y desde distintas universidades o espacios de trabajo sobre este tema se planteó que era muy diferente a lo que plantea la ley modelo de la OEA, específicamente en un punto que trae conflicto hasta hoy, que es la autonomía, la independencia de las autoridades de aplicación de esta ley. Pero más allá de eso, la ley se aprobó, entró en vigencia un año después, en septiembre de 2017, y para las instituciones del ámbito de la administración de justicia trajo un cambio de paradigma fundamental. Y esto lo vamos a ver también en lo que sigue.
La idea de acceso a la información y acceso a la justicia, o acceso y participación, tiene una raigambre histórica, se puede rastrear desde los tratados internacionales de derechos humanos en sus concepciones más tradicionales, desde el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, ya en 1948, o el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, ese derecho a buscar y recibir informaciones, entendido como un derecho humano en sí mismo, a la vez que se vuelve luego un derecho instrumental. Es un derecho en sí mismo y es también un derecho que nos permite ejercer otros derechos. Ahora volvemos enseguida sobre esto. Como les decía, esto va muy asociado a la idea de la publicidad de los actos de gobierno, a este presupuesto del orden democrático representativo. Esto rastreable desde nuestra Constitución Nacional, también en la Carta Democrática de la OEA, también en la Convención Americana de Derechos Humanos. Y por último, también vamos a encontrar un mayor detalle en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en algunos precedentes de nuestra Corte Suprema, y también en el debate de la Ley 27275 que les anticipaba recién. Bueno, como les decía, este derecho de acceso a la información pública aparece primero como un derecho humano en sí mismo, también como un instrumento para la participación ciudadana, también como presupuesto y garantía de otros derechos, como una herramienta para mejorar la eficacia de la gestión pública en general y del análisis criminal en particular. Ahí el acceso a la información pública se vuelve fundamental. Y todo esto inseparable de su rol como un instrumento para el control, para la rendición de cuentas, tanto al interior de la administración como desde distintas instancias externas. Es decir, de la mano del derecho de acceso empiezan a aparecer en años muy recientes, les diría de 2017 para acá, 2018 para acá, pedidos de acceso a la información vinculados a, por ejemplo, el uso de recursos humanos, materiales, la asignación de recursos humanos, materiales, de gastos, de compras, de contrataciones, en la atención específica de determinados fenómenos criminales, como por ejemplo la trata de personas o la narcocriminalidad. Esa información empieza a ser pública. Todavía no está en la mayoría de los organismos, ni a nivel federal, ni a nivel local, publicada de manera proactiva, como decimos, cumpliendo obligaciones de transparencia activa que la propia ley 27275 prevé, pero sí empieza a ser una obligación para los organismos públicos brindar esta información a quien la pide. De una manera, a quien la puede pedir de una manera sencilla, sin la necesidad de un patrocinio jurídico. Empieza a aparecer un flujo de información que se vuelve pública, que siempre fue pública, pero que por primera vez se vuelve accesible. Esto es bien interesante porque pone en juego y en acto muy concretamente estas dimensiones de las que venimos hablando. Bueno, estas distintas dimensiones del derecho de acceso a la información pública son rastreables en estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, como les comentaba recién. No me voy a extender en esto, pero me interesaba que sepan que existe, que eventualmente les quede este material en el PowerPoint y quien quiera profundizar pueda hacerlo. El primer fallo, la sentencia que abrió camino en la jurisprudencia del Sistema Interamericano sobre esta temática es el caso Claude Reyes contra el Estado chileno. Es una sentencia del año 2006, donde por primera vez la Corte Interamericana reconoce y define el alcance de este derecho de acceso a la información pública, y de la mano de esas definiciones comienza a instar en este caso puntual, al Estado chileno, pero a partir del caso chileno la tendencia va a ser seguida por casi todos los países de América Latina, al debate y sanción de leyes que garanticen el acceso a toda la información en poder del Estado, porque toda la información en poder del Estado, dice la Corte Interamericana, se presume información pública, salvo excepciones que deben estar claramente especificadas por ley y ser
excepciones que puedan superar un test tripartito, un test de legitimidad, legalidad y fin legítimo, digamos, que estén orientadas muy específicamente a proteger un fin legítimo, que sean las mínimas necesarias para proteger ese fin legítimo y que estén claramente especificadas por ley. O sea, una mirada muy restrictiva sobre las excepciones que puede haber a este derecho de acceso y una concepción muy amplia que empieza a abrirse a partir de este fallo en 2006. Este fallo se complementa de alguna manera con el caso Gómez Lund, contra Brasil, un caso histórico, un caso que remite a un hecho histórico, que es la represión, la desaparición de 70 combatientes de un grupo guerrillero, la guerrilla araguaya, en el norte brasileño, en la década del 70, y cuyos familiares buscaron obtener información que estaba en poder del Estado sobre cuál había sido el destino de las víctimas de este operativo represivo y no la habían logrado obtener. El Estado se las había negado y la Corte tiene una intervención que, a la vez que ratifica lo que había afirmado Entre Reyes, plantea una dimensión muy nueva y muy particular, muy nueva para la región, para la jurisprudencia de la región, para la Argentina una dimensión bastante conocida, que es la del derecho a la verdad y a la memoria histórica, al acceso a información que permite construir una memoria histórica, y no cualquier memoria histórica, sino especialmente una memoria histórica ligada a graves violaciones de derechos humanos. Bueno, estas dos sentencias, hay otras más recientes que tienen que ver con acceso, pero estas dos sentencias son como pilares para abrir el tema, y se complementan con informes de la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana sobre un primer estudio sobre el derecho de acceso, que se completó en 2009 y que se actualizó en 2015, y también la Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información de abril de 2010, que era un material al que me refería anteriormente, que se puso también en juego en las discusiones en Argentina en torno a nuestra propia ley ahí por 2016. Bueno, sintetizando un poco esto que venimos diciendo, el derecho de acceso a la información en torno a la política criminal y a la información judicial en un sentido amplio, a la información que atraviesa el sistema penal, pone en juego distintas agendas, distintas dimensiones que confluyen en el ejercicio de este derecho. Por un lado, la idea de transparencia, de ética pública, de lucha contra la corrupción, de control social de la gestión. Por otro lado, el valor de este derecho como herramienta para ejercicio de otros derechos, para revertir situaciones de desigualdad estructural o por lo menos visibilizarlas, visibilizar también prácticas, patrones, clasificaciones sociales y su impacto discriminatorio, muy visible, por ejemplo, en la apertura de información sobre criterios de persecución penal, sobre estadísticas de condenas, de ejecución de la pena, situación de personas privadas de libertad, etc. Y un tercer aspecto, al que todavía no me referí, pero vamos a profundizar en breve, que es el que tiene que ver con la privacidad, la protección de datos personales y el derecho de acceso a la información pública pensado como herramienta para controlar políticas de uso de datos, ¿no? Porque esta agenda que estamos atravesando, que estamos empezando a delinear, nos trae también consigo enormes desafíos en materia de manejo de documentación, de grandes volúmenes de documentación a partir sobre todo de la digitalización. Esto pone en juego para las instituciones y para los operadores de estos sistemas grandes novedades en materia de formación, de inversión en capacitación, recursos humanos, en tecnología concretamente, pero también nos obliga a contemplar otros aspectos como el que tiene que ver con la armonización del ejercicio de este derecho con la percepción habitual de el secreto en torno a los procesos penales, que en muchos aspectos sigue teniendo sentido y por supuesto sigue siendo un eje totalmente vigente. Digo, pensar en lo que dicen los códigos procesales respecto al
secreto en la etapa de instrucción, el expediente como un material que solo puede ser público para las partes, pero ¿qué pasa con eso cuando nosotros vemos que a diario la información que está en esos expedientes en instrucción, en plena etapa de instrucción, se filtra a actores interesados, que son determinados medios, determinados periodistas, o determinados abogados, o determinadas organizaciones de la sociedad civil? Esas filtraciones que existen en la práctica tienen que ser reguladas, tienen que ser determinadas por una política de comunicación que vaya de acuerdo a la estrategia de política criminal, o pueden seguir como estamos hasta ahora, libradas a la arbitrariedad de los operadores particulares. Eso es lo que es una de las cuestiones principales que nos podemos plantear o que nos podemos llevar de esta clase, de esta conversación. Bueno, respecto a las políticas de acceso a la información, voy a ser muy breve con los principios generales que surgen de la ley 27275. Les recomiendo que la busquen la ley, que la lean, es muy accesible. Lo que me interesa, si pueden particularmente hacer hincapié en la primera parte, la ley enumera una serie de principios que claramente están alineados con la jurisprudencia de la Corte Interamericana, con lo que veíamos recién, con la ley modelo interamericana también. Aparece una idea de legitimación activa amplia. Esto era algo que se discutió mucho en Argentina y en otros países de la región, la idea de que cualquier persona, toda persona puede pedir información en línea con lo que dice el artículo 13 de la Convención Americana en cuanto a universalidad de sujetos, pero esa legitimación activa era muy discutida. ¿Por qué le tengo que dar información de política criminal, por ejemplo, a cualquiera que me la pide sin que fundamente su legitimación y me diga sobre todo para qué la quiere, ¿no es cierto? Bueno, en principio, y de acuerdo a lo que dice tanto los estándares del sistema como aquello que recoge nuestra ley 27275, en este sentido con una mirada muy interesante y muy amplia, es que no existe ningún requisito. Hay una legitimación amplia. No, de hecho, los sujetos obligados tienen prohibido preguntar para qué se quiere esa información. Sí pueden consultar acerca de la profesión de quien pide la información o la actividad que desarrolla, solo a los fines estadísticos, y por supuesto la persona se puede negar a responder. También aparece un principio de gratuidad, también una definición amplia sobre el ámbito de aplicación y sujetos obligados. Los sujetos obligados que enumera la ley son muy amplios. En algunos casos nos puede interesar especialmente porque esta ley, además de llegar en su ámbito de aplicación, por supuesto, a los ministerios públicos, al Poder Judicial, tanto Consejo de la Magistratura como Corte Suprema, también alcanza a las empresas estatales o a toda aquella persona pública o privada que reciba fondos del Estado, al menos en lo que tiene que ver con la aplicación de esos fondos, rigen los principios generales de esta ley de acceso a la información. Por supuesto, la ley también regula en su artículo 8 las excepciones en los términos estrictos que hablamos antes, y establece ciertas características generales que pueden o deberían tener las solicitudes de acceso a la información pública. Voy a ser también muy breve con esto, pero me interesa que conozcan que existe este procedimiento y cómo funciona. Las solicitudes de acceso a la información pública inician con la presentación ante un sujeto obligado, y a partir de esa presentación, que puede ser por supuesto digital o física según las disposiciones internas de cada sujeto obligado, pero cada vez más en el ámbito de la Administración de Justicia, especialmente post pandemia, se reciben solicitudes de acceso a la información pública por correo electrónico o por formularios electrónicos disponibles en las webs de los organismos. Y a partir de ese momento empiezan a correr un plazo de 15 días hábiles, prorrogables por única vez por 15 más.
la solicitud es evaluada en todos los organismos por un responsable de acceso que solicita la información al área competente, al área que cree competente o a las áreas que cree competentes dentro del organismo, especialmente esto en lo que tiene que ver con nuestro tema, a las áreas de análisis criminal. Son las áreas dentro de los ministerios públicos a las que más se les requiere información, también en caso de que existan a las áreas de desempeño institucional, que son las que miden cuestiones de desempeño, y por supuesto también a las áreas administrativas, de recursos humanos y de compras concretamente, que también suelen tener información de las que más habitualmente se requiere. El responsable de acceso recibe esa información del área primaria, del área competente, evalúa y prepara una respuesta al solicitante. Esta evaluación tiene que ver con corroborar que se cumpla lo previsto por la ley, también en materia de protección de datos personales. Y a partir de que el solicitante tiene su respuesta, tiene un plazo de 40 días para presentar tanto un recurso administrativo como un recurso judicial en caso de no estar satisfecho con la información recibida o en caso de que se le haya denegado el acceso. El recurso administrativo tramita ante la Agencia de Acceso a la Información Pública, si se trata de un pedido en el ámbito del Poder Ejecutivo. Es la llamada Agencia Nacional, que está en la órbita de la Jefatura de Gabinete del Ministro de la Nación, pero en el caso de que se trate de un pedido ante el Ministerio Público Fiscal, la Defensoría General de la Nación, la Corte Suprema o el Consejo de la Magistratura o incluso el Congreso Nacional, cada uno de estos organismos tiene su propia agencia. Esto es parte de los problemas de institucionalización que trajo la ley, aquello que les contaba que ya se discutía desde su trámite parlamentario. Lo cierto es que hoy por hoy el solicitante puede optar tanto por presentar ese recurso administrativo ante la agencia que corresponda al organismo, y la agencia puede confirmar la respuesta que dio el responsable, o ordenar al responsable que entregue la información si no lo hizo y si entiende que corresponde hacerlo. Y si no, por supuesto, el solicitante puede ir por el recurso judicial en cualquier momento, tanto antes como después, habiendo agotado la vía administrativa o no. Bueno, ahí tenemos un poco más de detalle, justamente lo que les decía acerca de la autoridad de aplicación. Las agencias deberían tener autarquía y autonomía funcional, la realidad es que no la tienen. Los directores deberían seleccionarse de acuerdo a un mecanismo similar al 222 de los jueces de la Corte Suprema, de elección de los jueces de la Corte Suprema, con audiencias públicas, etc. La verdad que ese mecanismo quedaba muy reducido. Y además, al día de hoy tenemos unas 6 agencias, ¿no? Del Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial con Corte Suprema, Consejo de la Magistratura, y del Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa. Esta institucionalidad, como se imaginan, es bien compleja. Además, el Legislativo, por ejemplo, no terminó de configurar del todo todavía su agencia. Las agencias, a su vez, se reúnen con organismos análogos de las distintas provincias en lo que es el Consejo Federal para la Transparencia. Algo similar existe para los responsables de acceso. Y por último, la ley también establece para cada organismo obligaciones de transparencia activa. En el artículo 32 nos dice qué es lo que los organismos deberían publicar de manera proactiva, aun cuando no existan todavía pedidos de acceso respecto a esa información. Entre otros, por ejemplo, la nómina completa de empleados, los salarios, las escalas salariales y otros datos que ya de por sí se consideran públicos y de interés para la ciudadanía. Ahí podemos ver algunos el encabezado del artículo 32. Algunas de las cuestiones que la ley sostiene que los sujetos obligados deben publicar en forma completa, actualizada, por medios digitales y en formatos abiertos. Bien, vamos a avanzar un poquito para que no se nos haga tan largo. Les contaba que una de las cuestiones que íbamos a profundizar era esta tensión entre
el acceso a la información y la protección de datos personales. Esto está todavía en discusión, son, como decimos acá, estándares que están en desarrollo. En nuestro país existe desde el año 2000 una ley de protección de datos personales, la 25.326, que define lo que son datos personales y dentro de esa caracterización lo que son datos personales sensibles. En esos datos sensibles aparecen los que revelan origen racial, étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas, morales, afiliación sindical, información referente a la salud o a la vida sexual, etc. Para que ustedes tengan claro, las discusiones hoy tienen que ver con el tratamiento de esos datos personales, porque la ley especifica que para hacer un tratamiento automatizado de datos es necesario el consentimiento libre, expreso e informado, por escrito, por parte del titular de esos datos. En su artículo 5 establece algunas excepciones. Y entre esas excepciones, una que nos interesa particularmente para lo que tiene que ver con el diseño de una política criminal, que es que la ley excluye la necesidad de consentimiento a los datos que se recaben para el ejercicio de funciones propias de los poderes del Estado o en virtud de una obligación legal. Esto, de alguna manera y en un sentido amplio, exime de la obtención de consentimiento para el tratamiento de datos que tienen que ver con el análisis criminal, el procesamiento de información estadística sobre delitos, la construcción de mapas de delitos, etc. Pero, sin embargo, es una dimensión que corre en paralelo, hasta dónde podemos operar con esos datos sin dar aviso a los titulares de esos datos, sobre todo, especialmente, cuando se trata de datos sensibles, ¿no? Y especialmente cuando los titulares de esos datos sensibles no están siendo objeto ellos mismos de una investigación penal. Bueno, por último, la ley establece que ninguna persona puede ser obligada a proporcionar estos datos sensibles, de ahí también esta protección reforzada, ¿no? Bueno, vamos trazando un poquito un índice de temas, ¿no? Todo esto que estoy diciendo y que voy planteando un poco a velocidad, son títulos a partir de los cuales se puede profundizar y hay mucho para decir y hay mucho para profundizar. Así que les reitero la disposición a ampliar. Si hay algún tema que les interese particularmente, me lo consultan después de la clase. Bueno, ahí también me interesaba que pudiéramos abordar en este espacio algunos conceptos sobre el niveles de acceso a los datos, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de acceso a los datos? Porque cada vez más aparece la necesidad de discutir cómo manejamos la información, si la información que brindamos a la ciudadanía o que trabajamos como tomadores de decisiones o hacedores de política pública está en un PDF, está en un papel o está en un archivo CSV, que es un archivo reutilizable, que puedo incorporar, por ejemplo, un mecanismo de machine learning o de inteligencia artificial, como los que cada vez más estamos viendo de tratamiento de datos, tanto de información de estadística criminal, como incluso de información sobre sentencias. Empiezan a aparecer iniciativas en nuestro país, en universidades, en centros de investigación, que cargan enormes volúmenes de sentencias de, por ejemplo, la Cámara de Casación, y a partir de eso empiezan a construir estadísticas sobre estándares de resolución de la Cámara respecto a determinadas temáticas, etc. Es decir, el procesamiento de datos en distintos formatos, lo que se conoce como formatos reutilizables o datasets, es una realidad que está entre nosotros. La Corte Suprema hoy publica gran parte de su información de actividad jurisdiccional y sobre todo de actividad administrativa en la forma de datasets. Ahora en una próxima placa van a encontrar el link donde acceder a esa información. Esos datasets se pueden usar para procesamiento informático de todo tipo, desde construir una infografía hasta cruzarlos con otros datos y generar nuevas estadísticas.
De manera que estas iniciativas de Open Data, de datos abiertos, de gobierno abierto, están atravesando el mundo del acceso a la información y de las políticas de comunicación en todos los ámbitos, en el nuestro específicamente. Bueno, ahí les cuento un poquito lo que son los formatos reutilizables, esto que veníamos diciendo, archivos que están configurados como datos estructurados que pueden ser leídos o interpretados por máquinas, y si además estos formatos no son propietarios, es decir, no están sujetos a licencia por derecho de autor, como por ejemplo el formato PDF o el formato DOC, si no son de esos formatos, por ejemplo el CSV, se considera formato abierto. Es decir, tenemos formatos abiertos y reutilizables. De eso habla la ley 27.275. La ley de hecho dice que todos los datos deben ponerse a disposición en formatos electrónicos reutilizables, más o menos estructurados, para permitir el tratamiento automatizado de la información. Y de hecho deja como última instancia la publicación en archivos cerrados, en PDF o en enlaces a otros sitios web. Bueno, acá tenemos más información sobre los formatos. Este PowerPoint yo entiendo que ustedes lo van a tener accesible, así que no me extiendo en el abordaje de estos temas que son más técnicos. Y ahora les voy a dejar algunos links también en los que pueden ver cómo estos datasets, estos conjuntos de datos ya identificados y clasificados para facilitar la indexación, se agrupan y se publican, y esto existe, no estoy hablando de ciencia ficción. Por ejemplo, funcionarios y empleados del Ministerio Público Fiscal, bienes decomisados y secuestrados durante el proceso penal, personal de planta permanente y por contrato de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, retomamos ahora sí algo que les decía al principio. En función de estos desafíos, esto trae para los organismos de la Administración de Justicia y particularmente para quienes apuntan al diseño de política criminal, desafíos enormes. El primero, la adopción de políticas de gestión documental como fundamento para una buena comunicación, para una buena transparencia, para la participación ciudadana. Ya no es solo hablar de despapelización, es pensar en espacios de la nube, espacios de storage en grandes servidores, digitalización por supuesto, y a partir de eso pensar también con expertos profesionales de archivos los plazos de guarda de determinadas informaciones, de determinados documentos en el marco del manejo de información criminal, ¿no? Digo, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que podamos borrar determinados datos de estadística criminal, por ejemplo, para hacer lugar en un servidor? O no los podemos borrar nunca, o cómo se tienen que guardar los datos que tienen 25 años, 30 años. Para eso se establecen plazos de guarda, se diseña el ciclo de vida de cada dato producido por el organismo, se definen respaldos informáticos y físicos, esquemas de validación. Esto es muy importante. Es muy importante también que entendamos que la profesión archivística, el archivo dejó de ser un lugar de castigo con la digitalización, con el diseño de una política de comunicación para acompañar la política criminal. El profesional, el archivista o la profesional de los archivos se transforma en un eje central de este tipo de gestiones, al igual que los colegas y las colegas que se dedican a la informática. Trae, por supuesto, este paradigma también un desafío en cuanto a la sistematización de los procesos de trabajo en general, la obligación de construir información documentada, perfiles, fichas de proceso de trabajo, definición de usuarios y proveedores de información. Esto trae consigo también en algunos ámbitos la incorporación de sistemas de gestión de calidad, algunos apelan a herramientas como los mecanismos de auditoría interna, algunos recurren a las normas ISO o a otras herramientas similares. Cualquier esquema de estandarización que las instituciones encuentren es en general
productivo según la identidad, la cultura de cada una y las decisiones que se vayan tomando en términos de gestión. Pero claramente lo que aparece es la necesidad de enfocar esto desde una mirada centralizada y como parte de las políticas de comunicación y participación, ¿no? Bueno, todo esto con la idea de disponer de todos los datos, tanto los públicos como aquellos que usamos y que tienen que permanecer reservados, para que puedan acceder, todos aquellos que puedan acceder en los formatos que permitan la consulta o la reutilización por terceros, para la generación de valor agregado mediante la creación de nuevos servicios, análisis o aplicaciones. Acá, como les decía, algunos links para que puedan consultar de las dependencias de acceso a la información y que disponibilizan archivos en el sentido que yo les comentaba antes, tanto en Consejo de la Magistratura, como en Corte, como en Defensoría, como en Ministerio Público Fiscal, todo esto a nivel federal. Pero también, en un sentido más amplio, el portal de datos abiertos de la República Argentina, con mucha información, estadísticas también de ejecución de la pena, de todo lo que es el Sistema Nacional de Ejecución Penal, y algunos organismos análogos en Chile, en México, y una recopilación general que lleva adelante la Alianza para el Gobierno Abierto. Esto les queda, insisto, para que puedan ampliar, para que puedan consultar. Bueno, tengo también algunas propuestas para seguir reflexionando, para pensar juntos quizás en una próxima dinámica de taller, se las dejo pendientes, repensar sus tareas cotidianas para poder responder a los requerimientos del derecho de acceso, pensar qué información a su cargo está alcanzada por las excepciones que contempla la ley de acceso, pensar los desafíos del Poder Judicial, de los ministerios públicos para operativizar este derecho, y pensar sobre todo el derecho de acceso a la justicia con el acceso a la información pública, cómo conectan. Esto que decíamos de volver a pensar esto siempre desde un enfoque amplio y con una mirada de persecución penal estratégica, de persecución penal inteligente, con un enfoque de derechos humanos. Bueno, quedo a disposición. Muchísimas gracias.